Nuestra presentación comienza con la caída del primer líder de masas y finaliza con los acontecimientos que propiciarían la llegada del segundo líder de masas. Este periodo, marcado por una inédita corrupción en la Argentina, fue conocido como década infame. Significó una etapa de enorme escepticismo, de desazón y de sensación de falta de futuro. El contexto en el que surgen estos acontecimientos son, por ejemplo, en el continente americano, las intervenciones militares estadounidenses en el área centroamericana y caribeña, la crisis de los regímenes liberales condujo a las Fuerzas Armadas al escenario político, a través de golpes de Estado como en Argentina, Brasil y Perú. En el mundo, el ascenso de Mussolini en Italia, la crisis económica mundial causada por la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929 y la llegada de Hitler al poder en la Alemania en 1933 y el cuestionamiento de los valores democráticos liberales. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado de la historia argentina. Este hecho marca el comienzo de la ya mencionada década infame, periodización que enmarca una serie de acontecimientos y procesos dentro del golpe del 30 hasta el golpe de 1943, cuyos principales exponentes son José Félix Uriburu y el general Agustín Pedro Justo. En 1931, Uriburu, quien había encabezado la sublevación contra el gobierno radical, propone elecciones y en caso de que su candidato no gane, tiene como plan alternativo poner en práctica una democracia de ficción. El expresidente Irigoyen es confinado a la isla Martín García. En 1932, Justo asume la presidencia, dando comienzo a la era del fraude. En una de sus primeras medidas, el flamante presidente indulta a Irigoyen, el cual ya se encontraba gravemente enfermo, y el 3 de julio de 1933 fallece. La muerte de Irigoyen es la muerte de una época. El movimiento obrero cambió con rapidez durante los años 30. El escenario se modificó. El sistema político tomó nuevas formas. Las tensiones ideológicas a nivel mundial por la difusión del fascismo impactó fuerte en la Argentina, lo mismo que la pérdida de confianza en el modelo liberal. La depresión mundial golpeó de forma colectiva e individual. Se intensificó la industrialización por sustitución de importaciones. Todo ello tuvo un efecto importante sobre las organizaciones obreras. Un nuevo tipo de organización sindical apareció con la fundación de la Unión Ferroviaria en 1922, con alcance nacional y un poder centralizado. Hacia 1929 llegaban casi a 64.000 cuotas mensuales pagadas. Se convirtieron en el modelo para muchas organizaciones sindicales. Hubo un intento de unidad en 1928 para crear la Confederación General del Trabajo, pero formalmente la CGT no se constituyó hasta después del golpe de 1930. La depresión intensificó los problemas de la clase obrera y de los sindicatos. La desocupación creció y los empresarios aprovecharon la situación para bajar salarios y cambiar condiciones de trabajo. Aparecieron villas miserias rápidamente. Durante el régimen de Uriburu se impuso la ley marcial y luego el estado de sitio. Los sindicatos anarquistas y comunistas fueron empujados a la clandestinidad, sus líderes encarcelados, torturados u obligados a exiliarse. Fue el primer intento sistemático de suprimir ideologías y prácticas a través de la violencia estatal. Los sindicatos pudieron hacer poco y aún la simple celebración de reuniones era difícil. Con la asunción del general Justo, la situación mejoró para algunos sindicatos que tenían conexiones políticas. Sin embargo, el régimen no definió las reglas de juego y los sindicatos no sabían qué era lo que podía traerles asistencia y qué en cambio acarrearía la represión. El gobierno de Justo tendía a responder más duramente a las huelgas producidas lejos de Buenos Aires. La mayoría de los sindicatos no contó ni con el apoyo ni con la hostilidad manifiesta del gobierno, pero enfrentó a los empresarios en un marco compuesto por una sobreoferta de mano de obra y una policía que buscaba garantizar el orden. A mediados de 1940,
con Castillo en la presidencia, la situación política interna se hizo más compleja. Se retornó al fraude y a un lento proceso de recorte de las libertades civiles, lo cual hizo cada vez más difícil que los sindicatos funcionaran normalmente. Antes de la llegada al poder de Perón, la estructura sindical era más poderosa que en los inicios de 1930. Sin embargo, habían hecho poco más que seguir la expansión de la economía urbana. Habían tenido pocos éxitos en la mayoría de los casos. El carácter semi-autoritario del sistema político hacía complicada cualquier relación del movimiento obrero con el Estado. Todo esto pronto cambiaría. Habían tenido pocos éxitos en la mayoría de los casos. El carácter semi-autoritario del sistema político hacía complicada cualquier relación del movimiento obrero con el Estado. Con la crisis económica mundial generada tras la caída de la bolsa de Wall Street, las grandes potencias habían cerrado sus fronteras a la mercancía extranjera, generando en Argentina la crisis del modelo agroexportador, que si bien era una de las economías más ricas, carecía de diversidad en la oferta de productos exportables. Los factores exógenos que sumergirían al país en la crisis serían los mismos que aminorarían la gravedad de la situación en relación con muchos países exportadores de materia prima. El alza del precio de los granos debido a la disminución de oferta por parte de Estados Unidos, Canadá y Australia ayudaría a la recuperación económica en Argentina. Pero por otro lado, las complicaciones continuarían y seguirían afectando al sector agropecuario. Gran Bretaña firmaba un tratado en 1932, el Tratado de Ottawa, con sus antiguas posesiones coloniales, en las que el Imperio Británico se comprometía a darle prioridad comercial a las que habían sido sus posesiones ultramarinas. En este nuevo contexto que generó la imposibilidad de exportar ganado a su antiguo socio comercial, los grandes terratenientes se encontraban en serios problemas. Sus intereses se veían seriamente comprometidos. La fórmula Justo Roca debía encontrar soluciones para el sector al que respondían. Con esta misión, Julio Argentino Roca Hijo partiría a Gran Bretaña. Tras meses de arduas negociaciones, se firma el célebre pacto Roca-Runciman, acuerdo que pasaría a la historia como uno de los más agraviantes y entreguistas en la historia argentina. Dicho acuerdo suponía grandes ventajas para la parte británica y muy pocos beneficios para el Estado argentino. De este acuerdo, el mayor beneficiado fue un sector de poderosos terratenientes pampeanos. El monopolio, la corrupción, la indignación y el descubrimiento de pruebas irrefutables de que los frigoríficos evadían enormes cantidades de impuestos, aún teniendo grandes ventajas comerciales, llevó a un acalorado debate en la Cámara del Senado, donde el senador del Partido Demócrata Progresista por la provincia de Santa Fe acusó no solo a un frigorífico en particular, sino que también al ministro de Hacienda Pinedo y al ministro de Agricultura Duó. El resultado de esta denuncia fue el asesinato del senador santafesino, también del Partido Demócrata Progresista, Bordaberry, quien al acudir en auxilio de Lisandro de la Torre, que estaba siendo agredido físicamente por el ministro Duó, recibió 4 disparos por la espalda, por parte de un excomisario, hombre de confianza del ministro de Agricultura. Este hecho no solo marcaría la tendencia de la década, sino que también mancharía para siempre la historia argentina. Quienes defendían este acuerdo argumentaban que así se aseguraban el ingreso de divisas extranjeras, que en teoría servirían para el desarrollo de la incipiente industria nacional. Los conservadores no tendrían leyes dirigidas al desarrollo de la industria per se. En su defensa, esgrimían la implementación de una serie de leyes de corte proteccionista, como suba de aranceles a productos extranjeros, que como efecto secundario ayudarían al proceso conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Las teorías sobre el lento desarrollo de la industrialización argumentan que la introducción al mercado internacional inhibía el desarrollo de la misma. Posteriormente, se desarrollarían respuestas a esta postura, que desmentirían la teoría de los choques externos, argumentando que la introducción al mercado internacional no es incompatible con el desarrollo de la industrialización, sino que podían desarrollarse paralelamente y que el modelo agroexportador servía como plataforma de desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones. Ahora bien, lo cierto es que el mercado para la carne argentina se vio reducido de forma exponencial, sobresaturando al mercado argentino y generando un fenómeno de migración interno,
en el que peones del interior se trasladaban a centros urbanos, en el que las industrias comenzaban a necesitar cada vez mayor medida mano de obra. Esta oscilación de la población generó un fenómeno que sería trascendental para el nacimiento de otro de los movimientos de masas. Por el momento, la coyuntura generada en la década del 30 fue testigo del encuentro de un campesinado devenido en obreros, o nuevos obreros que no conocían el sindicalismo ni la participación política, con otros viejos obreros de tradición sindicalista, a veces combativas y en muchos de los casos activistas políticos, sean el radicalismo, socialismo o anarquismo. Golpe o revolución, según Previtello. El 6 de septiembre fue visto por contemporáneos como una más de las revoluciones o movimientos cívicos de oligarquía civil apoyada por militares que constituirían una tradición local. El objetivo, la restauración del régimen democrático que estaría siendo violado por el presidente. Es difícil entender hoy el derrocamiento de Irigoyen como el inicio de una larga serie de golpes militares. Esta no era una visión de 1930. Este fenómeno nos coloca ante una versión autóctona y original de las dificultades de los sistemas democráticos liberales que venían experimentando desde el fin de la Gran Guerra. En el gobierno de Justo comienzan a erradicar ideales. Antes era el irigoyenismo y ahora el comunismo. Apoyado a través de Fresco, quien propone frenar el comunismo a través de dar un bienestar a las familias obreras, construcción de viviendas económicas, reformas educativas, una sustitución de ideales democráticos y laicos por una moral religiosa y de valores tradicionales y familiares. 1937. Desde 1930 Argentina no tiene una verdadera democracia. El Partido Demócrata Nacional, a través del fraude, tiene ahora que elegir a su próximo candidato. Justo elige a Ortiz, ministro de Hacienda, desde 1937. Es elegido presidente en las elecciones más fraudulentas de la historia, en 1938. Asume Ortiz como vice Castillo. Ortiz no puede ganarle al fraude e intenta frenarlo, pero enferma y delega el poder a su vice. Nuevamente un conservador conduce el país. La Gran Guerra. Europa deja de producir manufacturas para poder producir armas. Argentina se pone a producir lo que demanda las mercancías europeas. La industria se agiganta y con ella el poder de negociación de la burguesía industrial y la clase obrera. Castillo entiende que la economía está cambiando y llama a Federico Pinedo, que ha servido a Justo en los tiempos turbulentos con el Tratado Roca-Rosenberg. El plan de reactivación económica, el Plan Pinedo, propone generar nuevas exportaciones con países limítrofes. Promueve el desarrollo de la industria nacional, impulsa la construcción de viviendas para dar hogar a los obreros y generar empleo. Otra vez, la concepción al gobierno conservador. Pinedo propone la compra de ferrocarriles a los británicos, a quienes representa como abogado. Estas denuncias son elevadas, el plan de reactivación queda trunco. El temor después de la guerra es que Argentina nuevamente vuelva al modelo agroexportador, las fábricas cierren y el desempleo crezca. Esta preocupación es compartida por la Iglesia y por sectores nacionalistas del ejército, estos últimos que se reúnen en secreto. En 1941, un joven coronel se suma al grupo con ideales revolucionarios, Juan Domingo Perón. 1943, a los 66 años muere Justo. Con él termina una generación de dirigentes y queda por delante una renovación total de la política. La década infame termina como empezó, con un golpe, pero este golpe va a tener consecuencias distintas.
va a permitir el surgimiento de otro movimiento popular y democrático, y con él el ascenso de otro gran líder de masas. En los años 30 fueron de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular, en la que se produce el nacimiento de la industria argentina y junto a ella una clase obrera que en los próximos años va a ser la gran protagonista de la siguiente década.